saben que desde esta temporada, esta sección, Gente que sale de la crisis, tiene como filosofía ayudar a las personas que estén buscando trabajo o que están buscando algún tipo de proyecto o iniciativa a salir adelante, a dejar la crisis atrás, y hemos contado con todo tipo de inventos. Hemos contado con inventos tecnológicos. La semana pasada, sin ir más lejos, hablábamos de unas cajitas en las que se incluía material para que los niños disfrutasen haciendo pequeños trabajos, manualidades, y hoy lo que queremos es moldear a nuestros propios hijos para que en el futuro salir de la crisis les resulte quizá un poquito más fácil de lo que nos está resultando en la actualidad. Por eso nos hemos puesto en contacto con Fernando Alberca. Fernando es el autor del libro Todos los niños pueden ser Einstein. Lo ha editado Toro Mítico. Hay que decir que no es una novedad editorial, es un libro que lleva 3 años ya en el mercado y que, si no me equivoco, va por su edición número 12. Es Fernando el que tiene que confirmarlo. En primer lugar, le voy a dar la bienvenida. Don Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. 12 ediciones de Todos los niños pueden ser Einstein. Sí, en español sí. En español. Eso quiere decir que este manual, este libro, este pequeño ensayo también se ha editado en otros países, concretamente en China, y por eso hemos querido invitar a Fernando a este espacio. Muchos probablemente, Fernando, dirán, ¿cómo Gente que sale de la crisis? ¿Cómo una sección que normalmente se dedica a los emprendedores, a los economistas, a los inventores? Y es que aquí estamos prácticamente haciendo eso, ¿verdad? Estamos dando consejos, o está dando usted consejos en este libro, para que los niños, a través de ciertas pautas, consigan mejorar su rendimiento, ¿no? Sí, al fin y al cabo todos en el cerebro tenemos todas las posibilidades que muchas veces no llevamos a cabo, ¿no? Es como bien decía Picasso, que cuando somos pequeños todo el mundo es artista y luego no se sabe dónde acaba ese artista cuando somos adultos, ¿no? Y hay que saber aprovecharlo. Yo creo que tiene sus claves y deberíamos aprenderlas, ¿no? Lo que a mí me gusta de este volumen es que son pautas que pueden hacer todos los niños, o que algunos niños, no sé si no pueden, pero probablemente no quieran hacer, pero que no ahonda en este asunto tan manido de la fuerza, no de la fuerza de voluntad, de la autoestima. Porque no sé si coincide conmigo, Fernando, que en esta generación se nos está vendiendo que todos podemos hacer lo que nos propongamos, y yo creo que eso es una falacia, creo que eso es una historia que no se cumple. O sea, todos podemos mucho más de lo que hacemos, ¿no? Este es el punto de intersección de estas dos ideas. Yo creo que es verdad que dentro de nosotros no está el poder, ¿no? O sea, no es como decía Walt Disney, tú te miras para adentro y uno mira para adentro y no ve casi nada, ¿no? O sea, lo que hace falta es conjugar bien la teoría con la práctica, y tiene mucho que ver con llevar al día a día lo que sí podemos hacer, que sabemos tanto de nuestra cabeza y nuestro corazón, cómo funcionan. Hemos avanzado muchísimo en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo se asocian las ideas, en cómo podemos ser mucho más eficaces a la hora de resolver problemas de todo tipo, intelectuales, afectivos, etcétera, y sin embargo no lo hemos aplicado en el día a día, y esto es lo que muchas veces nos hace infelices, y por eso la inteligencia, al fin y al cabo, cuando es de verdad, es una cuestión que nos lleva a la felicidad, ¿no? Es un instrumento fantástico para ser feliz, y ahí es donde hay que llevarle, y eso se puede enseñar en los hijos y en los amigos, ¿no? ¿Este método contradice al sistema educativo español? Bueno, yo creo que casi todo que hable de educación casi lo contradice, ¿no? O sea, que realmente no es difícil. El sistema educativo ha llegado a un final, y que lo que hace falta es desarmarlo y volverlo a armar, ¿no? Creo que sabemos mucho, como decía, ¿no?, de cómo realmente un niño debería aprender en una escuela. Sabemos, por ejemplo, que ojalá, yo siempre lo he dicho así, ¿no?, de una forma plástica, ojalá dedicáramos toda la primaria a enseñar a leer mejor, a escribir mejor, a hablar mejor, y ya la secundaria y el bachillerato, la universidad, nos saldría fantásticamente, mucho mejor de luego que lo que nos sale ahora, porque detrás del fracaso escolar casi siempre hay dos problemas, según he estudiado. Uno suelen ser afectivos y otros son simplemente no haber aprendido a leer bien, ¿no? Lo que llaman ahora la comprensión lectora, ¿verdad? Que inciden tanto en ello y que a nosotros a veces incluso nos resulta pesado. Decimos, ¿pero por qué les mandan leer el mismo texto 20 y tantas veces? Pues realmente es porque a veces no saben lo que han leído. Pero eso es un problema, como dice, ¿verdad, Fernando?, que se traslada después a la época universitaria, y te llega una persona de prácticas que no sabe cómo abordar una noticia, no sabe lo que te tiene que contar. Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? La mayoría de los españoles no está aprendiendo a leer bien, ¿no? O sea, estamos dejando la lectura, porque los profesores sí que son fantásticos, pero estamos llegando a la lectura a medias, ¿no? Es decir, cuando ya pronuncian bien,
lo dejamos. Y sin embargo, no aseguramos que alguien es capaz, eso de que decía muy bien, ¿no?, de comprender, que alguien es capaz de resumir, que alguien es capaz de explicarlo a otro de una forma rápida y acertada, y uno se arma un lío que luego hace muy difícil estudiar y se cansa muchísimo, ¿no? ¿Y qué 2 o 3 trucos, no sé si dividirlo por edades, podemos realizar con nuestros hijos para ir orientándoles y no sé si que lleguen a ser Einstein, pero por lo menos que tengan curiosidad por ciertas cosas, no solo, por ejemplo, por las máquinas, por poner la tele o en algunos casos por no hacer nada? Sí, tiene que ser una mezcla de motivación y de método. O sea, yo creo que es una mezcla de cosas concretas que hay que hacer y de esa motivación que, dicho de una forma también muy concreta, sería decirle qué cosas buenas ya está haciendo en el presente, ¿no? Qué cosas buenas hizo cuando pequeño, ni siquiera cosas generales. No basta que le digamos a un niño que es bueno, sino que hay que decirle dónde está siendo cariñoso, dónde está siendo generoso, dónde está siendo honrado, dónde está diciendo la verdad, ¿no? Es decir, en cosas muy concretas. Esto que va a servir, aunque parezca que no tiene nada que ver con un estudio, pero va a servir para afrontar con motivación grandes retos, obstáculos en el día de mañana, ¿no? Uh-huh. Luego, cosas muy concretitas también, técnicas como, por ejemplo, llamarle a las cosas de la forma más concreta posible. Es decir, a los tipos de madera, mejor llamarle por su tipo más que por la madera en general, ¿no? Sí. La raza de perros, la marca de coches, incluso, o sea, lo que sepamos, llamarlo como es específicamente, ¿no? Es mucho mejor decir un husky siberiano que un perro, ¿no? El empobrecimiento intelectual de alguien que llama a todo animal o que llama a todo perro es demasiado, deja una huella que al fin y al cabo es como si no estuviéramos armando los armarios y las perchas donde luego colgar los abrigos que van a ser realmente los conocimientos, ¿no? Y por ejemplo también el jugar a las palabras encadenadas, deletrear palabras al revés, hay un montón de juegos, un montón de cuestiones que podemos hacer también de memoria, de lógica, de creatividad, sobre todo de creatividad, que a veces se habla mucho y sabemos poco qué hacer con ella, ¿no? Y que luego van a ser tan decisivas en el éxito escolar y sobre todo en el éxito escolar en cuanto a enseñanza que nos hace, que nos da la vida y cómo solventar también otro tipo de problemas más graves que los escolares, ¿no? Sí, lo de la pobreza de vocabulario realmente llama la atención, pero es verdad que se han hecho estudios según los cuales utilizamos una media de 100 palabras al día. A veces ni siquiera superamos. De hecho, recuerdo un emprendedor que vino a esta sección, una persona que había inventado un método para aprender chino en apenas 6 meses, basándose precisamente en ese enunciado, ¿no? Que se utilizan 100 palabras y entonces vamos a aprender las 100 palabras esenciales que vamos a necesitar en una conversación y ya sabemos hablar chino. Yo no sé si esto es aplicable a los niños en otra serie de materias, por ejemplo las matemáticas, que son el gran caballo de batalla de muchos de ellos y que encima dicen que son la base del conocimiento, por encima de la palabra. Yo en esto no estoy de acuerdo, sin embargo, ¿no? Yo creo que hay que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, pero me parece mucho más importante lo que dice usted, lo de la comprensión lectora que las mates. ¿Cómo les podemos ayudar para que no se les traben desde el primer día y no consigan pues lo que han conseguido con algunas personas de mi generación, ¿no? Que de la regla de 3 no pasemos? Sí, es curioso, ¿verdad? Porque las matemáticas están en el ser humano, tiene mucho que ver con la lógica. Lo que pasa es que está en una parte del cerebro, está en la parte izquierda, digamos, que es la parte más racional, más de secuencias. Curiosamente, donde también está todas las relaciones sintácticas, por ejemplo, de la lengua, todo lo que son secuencias, todo lo que son una cosa seguida de otra, ¿no? El orden, y por eso alguien creativo tiende a imaginarse como alguien desordenado, ¿no? Sí. Es decir, porque es como la otra parte. Pero las matemáticas, en cualquiera de los casos, lo que hace falta es siempre mezclarlas mucho con la imaginación, ¿no? Una de las grandes aportaciones de Albert Einstein fue resolver problemas de física y de matemáticas con imaginación. Él se lo imaginaba antes que deducirlas matemáticamente. Yo creo que esto nos da una pista. O sea, el éxito de nuestro hijo va a estar en unir bien la parte izquierda de su cerebro con la parte derecha. La parte izquierda era la racional, la derecha es la emocional, ¿no? Unir bien la imaginación con las matemáticas. Yo diría, por ejemplo, hay dos cosas en las matemáticas, una que son las operaciones puramente y otra que son la resolución de problemas que tanto martirizan a tanta gente, sí. ¿no? Y la resolución de problemas siempre tiene dos causas sobre todo. Una es la falta de comprensión lectora.
en el problema, ¿no? Claro, no entiendes el enunciado. Claro, no has entendido el enunciado, te has evadido en alguna de las partes o no... o está rematadamente mal redactado. Está muy mal. O sea, normalmente, la mayoría, y así lo he estudiado, la mayoría de los problemas hechos en matemáticas, sobre todo en la etapa de primaria, están muy mal redactados. Sí. Están redactados por alguien de un hemisferio izquierdo muy acusado, en el que da por hecho cosas. Voy a poner un ejemplo rápido si quieres. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, decir una niña, este problema no se puede resolver, me dice una niña de primaria, ¿no? Y digo, ¿por qué? Dice, porque dice que ¿cuánto tardaría en llegar una persona desde Almería hasta Madrid en moto si va a 72 kilómetros por hora, ¿no? Y ella decía, es imposible de calcularlo. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no se sabe cuántas veces se para, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el que hace el problema da por hecho que va a entender que no se para. Sí. Cosa completamente ilógica. Y la pura realidad es que se va a parar y muchas veces. Claro. O sea, la lógica además de un niño que es aplastante, ¿verdad? La niña acierta mucho más, ¿no? Sí. Como cuando decimos, ¿cuántos son 5 y 7? Y te puede decir un niño 57, ¿no? Uh-huh. Y un profesor que dice, bueno, hijo, se te dan fatal las matemáticas, ¿no? Y dice, no, pues se da estupendamente, lo único que ocurre es que tú no has entendido bien que si querías sumar tenías que haber utilizado otro verbo, ¿no? Sí, o las conjugaciones verbales, ¿verdad? También esa forma divertida de conjugar que tienen ellos, sí. Es decir, que detrás de alguien que no se le da bien las matemáticas, lo que hay es realmente un cerebro fantástico al que sí se le da bien, pero con una persona que es el que está preguntando que se le da fatal explicarse, ¿no? Bueno, es noticioso, lo decíamos antes, noticiable, que Fernando Alberca ha exportado este método educativo nada menos que a China, que todos ustedes saben que allí la educación se cuida especialmente y sobre todo hay un tremendo control sobre los contenidos educativos. Siguen por esas circunstancias pesando demasiado los intereses políticos. Me imagino que esto es una noticia estupenda, pero me imagino también que está usted abrumado, ¿no? Bueno, me alegra porque en el fondo quiere decir que cómo funciona el niño, cómo funciona el adulto también es universal, ¿no? Uh-huh. Y yo sí lo tenía muy experimentado en todo el primer mundo, pero no sabía muy bien cómo funcionaría en África o en Asia, con lo cual esto a mí me da una fuerza especial. En el fondo, yo creo que lo que está cautivando en China es también esos tópicos que quita el libro sobre la inteligencia respecto a si la inteligencia conforme vamos creciendo va perdiéndose o en qué consiste realmente esto de... O si es genética. O si es genética, ¿no? O sea, yo creo que el libro explica de una forma clara que la carga genética, es decir, el cociente intelectual con el que nacemos es despreciable, o sea, apenas sirve para nada. Lo importante es qué hacemos con él, ¿no? Uh-huh. Qué hacemos a lo largo de la vida con nuestra inteligencia, que sí tiene mucho que ver con lo que hagamos, mucho más que con lo que nacemos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en China está gustando. Es verdad que lleva un proceso largo, porque la primera noticia que tuvimos fue casi hace un año, ¿no? Ha tardado un año en salir porque la censura miraba cada frase. Y a nosotros nos parece fantástico y estoy encantado, desde luego, ¿no? Muy bien, pues desde aquí la enhorabuena a Fernando Alberca. Repito título, Todos los niños pueden ser Einstein. La editorial es Toro Mítico. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado esas pautas para poder ayudar a los pequeños de la casa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Cambiamos radicalmente el tercio y con Ramiro López nos vamos a ir hasta Publipunto porque tiene el artículo estrella, Ramiro, ¿verdad? Ese Angel Driver F10 es nuevo, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que continúa una saga de productos especialmente dirigidos a los conductores que además nos hacen la vida más fácil, nos ahorran un dinerito de las multas y sobre todo nos mantienen seguros al volante. Yo siempre insisto con esto, es esencial no estar pendiente ni del mapa del teléfono ni del mapa de la guía de carreteras, sino de lo que nos va diciendo la amable señorita, ¿verdad? O señor, en este caso, sí, en este caso es un hombre. Mira, sí, pues yo lo agradezco, porque era un poco impertinente. Bueno, hemos dicho, pues, tenemos mujeres y hombres, ¿no? En este F10 viene la voz de un hombre, ¿no? Yo me imagino además que tenéis más clientas que clientes en este sentido, porque a nosotras, por lo menos a mí, no voy a generalizar, pero yo me pierdo con una frecuencia absoluta. Y si no te preocupes, F10, Isabel, no te preocupes. Bueno, publi.902-180-190 o publi.com. No, yo tengo el anterior, Ramiro, y lo sigo utilizando, o sea que sin ningún problema reconozco que la señorita es distinta a un caballero, pero
funciona, que es lo Funciona. importante. Cuéntanos cómo es este nuevo F10 de Angel Bueno, pues Driver. este F10 es un nuevo multiavisador para un nuevo tiempo. Es totalmente nuevo la tecnología, nada más tocarlo vemos que es de gran calidad. Incorpora una antena multicanal que permite conectarse con los 20 satélites existentes, es el único que lo consigue. Tiene un chip GPS M-Star de última generación con máxima sensibilidad, un error de precisión casi inexistente, 0,1 milisegundos. Es la máxima tecnología. Date cuenta si es tan bueno, Isabel, que Angel Driver no lo garantiza por 2 años como obliga la ley, sino por toda la vida. Ah, bueno. ¿Y qué le hace diferente del resto? Pues mira, en primer lugar, la cobertura, la excelente cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas, que se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos, también en motos, ¿eh? Ajá. Que las actualizaciones son gratuitas para siempre, que llevamos una visualización permanente de la velocidad real, que lleva un nuevo sistema plug and play, que es enchufar y funcionar, y un logotipo GPS para que no te pueda multar, porque es totalmente legal. Tenemos que decir que es totalmente legal y ahí lo dice bien claro. GPS de Angel Driver. Es tan bueno que es recomendado por la mejor revista del mundo del motor, Autofácil, como el mejor avisador que existe en estos momentos en el mercado. Oye, ¿qué novedades tiene el nuevo F10? Pues mira, lo primero es te lo tengo que enviar porque tú tienes el antiguo. Una nueva pantalla en color, es el único de su especie que la tiene. Pero yo tengo uno que funciona perfectamente. Bueno, Me imagino que F10 es la renovación absoluta, exactamente. ¿no? Sería renovar nueva tecnología, pantalla en color con LEDs adaptables día y noche, en un tono relajado, menús mucho más simplificados, ahora es mucho más fácil de usar, nuevas alertas de velocidad configurables, nueva sincronización en milisegundos y la base de datos más poderosa del mercado. Eso es. Donde está absolutamente todo. Incluso tenemos no solamente los radares de la DGT y de los ayuntamientos, sino los de Cataluña y el País Vasco. Sí, pero efectivamente, amplías ahí. Ahí está, es que son diferentes. Y hay, Cataluña, por ejemplo, es el lugar de España donde hay más radares por metro cuadrado en relación a habitantes, Bueno. En farolas, en semáforos ocultos, radares multicarril, bidireccionales, no hablemos de política y de debajo de la escalera, en cualquier sitio. Bueno, ahora sí, quiero que me expliques qué mensajes tiene y si realmente suena bien la voz. Bueno, pues mira, te voy a decir que es el único del mercado que no avisa con luces, con chicharra ni con sonido, sino con mensajes tan claros como este. Atención. Posible radar móvil. Velocidad excesiva. Reduzca. Límite de velocidad. 80 kilómetros. ¿Ya sé quién es? Ya sabes quién es, ¿no? Sí, Lo conoces. Soy fan. Exactamente, esa voz famosa está ahí. Soy Bueno, fan. pues es el único del mercado que incorpora esta función, es decir, el único que nos va a decir dónde pueda posiblemente un radar móvil. Los demás no lo saben, nosotros sí lo sabemos, pero lo que está haciendo su agosto este verano son esos tramos de velocidad controlada que no están anunciados en ningún sitio, que tú entras ahí y sin saberlo te van sacando la media de velocidad y cuando sales, zapatazo en la montera y mano al bolsillo. Pero aquí escucha cómo te va a avisar. Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad 120. Velocidad excesiva. Reduzca. Y si no reduces, Isabel, ya sabes. Ahí está, efectivamente. Bueno, Ramiro, me tienes que decir cuánto les va a costar a los oyentes de Es la Mañana de Federico hacerse con este nuevo F10, porque tiene que haber una oferta, ¿eh? Bueno, pues menos que la primera multa que van a recibir. Su precio a nivel internacional es de 205 euros y hoy vamos a poner 25 unidades, atención, a tan solo 129,99. Recuerden, con la primera multa que eviten lo van a amortizar y van a recibir totalmente gratis el magnífico alcoholímetro digital Chip Control de Angel Driver para saber cuándo no hay que tomar copas. Y luego, si en familia usted necesita 2 F10, pues puede llevarse un paco, es decir, 2 por tan solo 220 euros, con lo cual ya está usted ahorrando 40 euros. Enviamos en 24 horas donde quiera que se encuentre. Ahora que se va a ir de vacaciones, se va a volver. No salga sin él o lo va a pagar muy caro. Si paga con tarjeta de crédito, hoy le enviaremos totalmente gratis el magnífico bronceador de American Shopping Miami Bronze para lucir de un moreno de las playas de Miami. Madre mía, son todos regalos. Bueno, pues Ramiro, muchas gracias por este F10. Ya saben, 902-180-100. 902-180-190. O publi.com, la web más surtida de Europa. Efectivamente. Hablamos mañana, Ramiro. Si Dios quiere, un beso, hasta luego. Un abrazo, hacemos pausa. Es Radio.